Hola, buen día. Soy el Inge Barrera, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la lista de videos de cómo estructurar un proyecto arquitectónico. Y hoy vamos a hablar de cómo funciona el concreto en las estructuraciones. Bueno, antes que nada debemos de saber que el concreto como tal es una roca en realidad artificial que se le adiciona la capacidad de flexionarse a través del acero de refuerzo, lo que nosotros conocemos como varillas. Entonces, el concreto estructural tiene características muy importantes de resistencia a la compresión, más no a la flexión. Entonces, el concreto funcionará bien para absorber cargas axiales, es decir, empujando hacia abajo el material, y obviamente va a requerir de refuerzo para su correcto funcionamiento. Bueno, ¿qué ventajas va a tener? Bueno, uno es que es un procedimiento constructivo de uso común, es decir, generalmente a donde vayas siempre vas a encontrar a alguien que pueda generar la construcción a base de concreto. Es un procedimiento constructivo que por lo general encuentras el material prácticamente en cualquier parte de la República, prácticamente en cualquier parte del mundo. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, pues ha avanzado mucho hoy día este procedimiento constructivo, es decir, hay nuevas tecnologías en el manejo del concreto. Es moldeable y obviamente va a ser moldeable en función de la cimbra o del encofrado, que también se le conoce así, para poder vaciar el concreto en la pieza. Bueno, ya les había dicho, también tiene una alta capacidad a la compresión. Y bueno, así es más o menos como funciona de manera general el concreto armado. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, aquí puede uno diferir contra muchas personas. Yo les voy a decir las desventajas que le veo de manera particular. Y por cierto, no sé si ya se suscribieron al canal. En el canal estamos subiendo este tipo de información. Y bueno, la idea es de que continuemos haciéndola si ustedes me ayudan viendo los videos. Les decía, bueno, ¿qué desventajas yo le veo al procedimiento constructivo? Bueno, una gran desventaja que tiene es que es un material que no es reciclable. Es decir, si el concreto llega a fallar y por alguna razón se tuviera que demoler, pues no es un material que se pueda utilizar de nuevo en alguna otra parte, o que tú lo puedas colocar fácilmente en otra obra, o mejor dicho, no se puede utilizar en otra obra. Es un material que en realidad, si falla, pues entonces en realidad ya no lo vamos a poder utilizar de nuevo. Otra desventaja que tiene son los tiempos de fraguado, aunque ahora, debido a las nuevas tecnologías que hay, bueno, podemos encontrar concretos que se puedan fraguar a veces, en algunos casos, hasta de un día para otro, alcanzando la capacidad total de resistencia. Pese a eso, en el uso común de la construcción que tenemos, pues en realidad generalmente nuestros concretos, o los concretos que generalmente se utilizan para una construcción, por ejemplo, de una casa habitación, serán concretos que alcanzarán su máxima capacidad de resistencia a los 28 días, y más o menos a 7 días debería uno de estar alcanzando el 80% de la resistencia a la compresión que nosotros buscamos. Otro detalle que tiene como desventaja es el tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque está muy ligado a diferentes procesos
fabricación de elementos de concretos, ¿no? Desde el momento del cimbrado, el habilitado del acero de refuerzo, la producción del concreto, el vaciado, de cimbrar hasta que se alcanza su resistencia de diseño para poder poner en función la construcción. Ahí estamos hablando en una resistencia promedio pues de por lo menos 28 días. Otro detalle que hay que considerar, o una desventaja que yo le veo al concreto, es que en la vida práctica, sin que esto sea una regla, por así decirlo, hay poco control de calidad en la fabricación del concreto, sobre todo el concreto que está hecho en obra. Y en algunos casos llega a haber problemas de control de calidad en la fabricación a veces externa, sin atacar a las concreteras o a los que se dedican a la fabricación de concreto. Hay poco conocimiento, bajo mi perspectiva, aclaro, de cómo se debe de colocar el concreto. Entonces esto también se adiciona a una desventaja. ¿Por qué? Porque a veces no se conoce exactamente todo el procedimiento de colocación, de vibrado, de control de calidad del concreto. Una desventaja que tiene también es la poca capacidad a la flexión que tiene. Entonces, como tiene poca capacidad a la flexión, en claros muy grandes, muchas veces el concreto no llega a funcionar correctamente. Entonces requiere de mayores cantidades de refuerzo de acero, o en algunos casos a veces se postensa el concreto para poder evitar deflexiones importantes en el elemento. Bueno, considero yo que otra desventaja que tiene es que en ambientes salinos el concreto llega no a funcionar de la mejor manera. Esto debido al efecto de los cloruros en el concreto, y entonces el concreto se empieza a dañar a veces muy rápidamente. Otra cosa es que el dióxido de carbono, es decir, si está en un ambiente en donde hay mucho dióxido de carbono, llega a perder acidez, y entonces el concreto tiende a dañarse también. Bueno, esos son como que algunas de las ventajas y de las desventajas. ¿Qué les pudiera yo decir en mi experiencia con respecto a la estructuración? Bueno, con respecto a la estructuración, yo creo que las medidas ideales para que no se generen estructuras de concreto muy costosas es trabajar con crujías en promedio de 6 metros. Es decir, si estuviéramos pensando, por ejemplo, en una losa, a lo mejor un tamaño adecuado para que no salga con muchas secciones muy grandes será a lo mejor trabajar en 6x6. Podemos hacer prácticamente cualquier forma geométrica que la cimbra lo permita, y entonces eso va a permitir trabajar con estructuras de concreto o con figuras geométricas un tanto caprichosas. ¿Qué otro detalle pudiera yo decirles del concreto como su proceso de estructuración? Bueno, hay que evitar secciones, sobre todo cuando se está trabajando por ejemplo, con edificios, evitar secciones menores a 30 centímetros. Eso es como algo que he aprendido con el tiempo. Y entonces, bueno, ahí la idea será trabajar con ese tipo de secciones, al menos en la cuestión de las columnas. Y por el otro lado, creo que algo que es importante considerar es que cuando trabajemos elementos de estructuración, todo nuestro concreto debe de ser de al menos un F'C de 250.
es decir, losas, traves, columnas, cimentación, todo debe de ser de 250. No deberíamos de trabajar con un F'C menor a esas características. ¿Qué otro criterio pudiera comentarles para estructurar? Bueno, a veces, por ejemplo, con las traves es un poco difícil saber aproximadamente qué peraltes. Yo recuerdo que me pasaron en alguna ocasión en mi formación profesional una receta, a lo mejor alguno de ustedes se acuerdan de ella, esta de dividir el claro entre 12 o entre 10, y eso te iba a dar aproximadamente el peralte con el que debes de trabajar ese claro. Y la otra es que el peralte, la base de la sección de la trave debería de ser al menos la mitad del peralte. Esos son como recetas de cocina para una estructuración como muy básica. Fíjense que en cuestiones de cimentación, por ejemplo, una recomendación que yo les hago es que siempre traten de trabajar con bases de al menos 1 metro. En el caso de zapatas, por ejemplo, corridas o aisladas, esa es una recomendación de tipo personal. Eso permite trabajar más o menos correctamente dentro del espacio. En general, estos son como que criterios que ustedes pueden utilizar cuando vayan a estructurar concreto. ¿Podrán trabajar con claros mayores? Sí se pueden trabajar con claros mayores. Obviamente van a requerir secciones mayores. Ese es un gran detalle que tiene el concreto. Conforme nosotros ampliamos dimensiones en cuanto a claros y en cuanto a cargas, las secciones se van muchas veces aumentando de una manera bastante importante. Entonces, bueno, yo creo que con esto pueden ustedes tener una idea más o menos de qué deberían de cuidar dentro de su proyecto estructural o su propuesta arquitectónica, mejor dicho, para generar un buen proyecto estructural. Cuidar dimensiones de crujías que sean claros no muy grandes, porque en función de eso van a tener dimensiones más importantes. Creo que es todo por hoy. Les agradezco su atención, su tiempo, y espero que el video les sirva. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Pasen excelente día.